Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Familia, muy buenos días. Les saludo el pastor Cristian Pesantes y continuamos en esta serie de las bienaventuranzas de Jesús. Somos la Comunidad Cristiana Internacional y también les invitamos a que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y les estarán llegando nuestras notificaciones, nuestros videos que constantemente estamos subiendo. Quisiera entonces que sigamos estudiando acerca de las bienaventuranzas de Jesús. Ya estudiamos también el día de ayer una segunda bienaventuranza y era la de bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo, porque recibirán consolación. Y entendimos que era precisamente el arrepentimiento. Después de reconocer nuestro error, nuestro pecado, llevar a nuestra vida al arrepentimiento, a la conversión, a no volver a hacer el mismo pecado. Yo quisiera que estudiemos una nueva bienaventuranza. Quisiera que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 5. La palabra de Dios dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Entonces, cuando nosotros hablamos de mansedumbre, mucho se ha intentado se ha creído, el decir que una persona mansa es una persona mensa, débil, tonta, aquella persona inferior. Pero está muy contrario a lo que esta palabra demanda. Las dos primeras bienaventuranzas, por lo general, son algo interno, que expresan una necesidad, como lo estudiamos. Pero esta tercera se relaciona más bien con el prójimo. Somos mansos ante Dios, ¿en qué sentido? En que sometemos nuestras vidas a su voluntad y vivimos conforme a su palabra. En esto se muestra la mansedumbre a Dios. ¿Y cómo se demuestra la mansedumbre al hombre, a los otros, al resto de personas? En que siendo fuertes, pero que también nosotros somos humildes, somos apacibles, somos pacientes y somos sufridos. Entonces, ser mansos implica ser libres a un espíritu de malicia, a un espíritu vengativo, ¿sí? A hacer el mal. Es decir, que aquella persona mansa no piensa en hacer el mal, no piensa en cobrar venganza, sino que más bien vive bajo la voluntad de Dios, vive bajo los principios de Dios y sometido a ello, ¿sí? La mansedumbre se puede implicar en dos cosas. Uno es a renunciar a inflar nuestro egocentrismo, a nuestra autoestima, a renunciar a eso, es decir, no permitir que mi yo crezca, que mi ego crezca, que mi autosuficiencia crezca, sino más bien verme como un siervo de Dios. Cuando entendemos que somos siervos de Dios, esto implica el hecho de que debemos reconocer que Dios nos rescató de nuestra condición de pecado en la que vivíamos, de nuestra condición de esclavitud al mundo en la que vivíamos, y pagó un precio para rescatar nuestra vida, y el precio fue la sangre de su Hijo Jesucristo, vertida en un madero, y con aquella sangre nos compró, nos redimió, nos rescató de aquella condición en la que nos encontrábamos. Y esto sí implica entonces que nosotros tengamos un dueño. Nosotros somos su posesión, le pertenecemos por completo a Dios. Él es nuestro dueño y por tal somos nosotros sus siervos, ¿sí? Como decía Pablo, siervos o esclavos por amor. Decidimos quedarnos en ese lugar donde nos hace bien, ¿sí? Y sabemos que como siervos de Dios, pues Él mismo tiene cuidado de nosotros. Entonces, ser humilde es reconocer nuestras fortalezas y nuestras limitaciones como lo que realmente son y no tratar de mostrarnos perfectos. Quizás este es el mal del hombre, en siempre tratar de mostrar perfección, aunque debemos de entender que no lo somos. Nosotros demostramos también nuestra mansedumbre cuando estamos dispuestos a controlar nuestro deseo por los derechos y privilegios que nos merecemos y someterlo todo esto a la voluntad de Dios. La promesa
para esta bienaventuranza que Jesús nos habla es que recibirán la tierra por heredad, como dice el versículo 5. Esto quiere decir que Dios mismo está demostrando que los mansos, aquellos que demuestran mansedumbre, no serán estafados, sino que Dios pelea por ellos. A través de las primeras bienaventuranzas nosotros podemos darnos cuenta de que el hombre natural no es capaz de vivir esta felicidad, estas primeras bienaventuranzas, el humillarse, ¿sí? No podrá vivir el quebrantarse, el llorar, el arrepentirse, no lo podrá hacer, pero el hombre espiritual en cambio sí lo entiende. Son aquellas personas que han sido o han tenido ese nuevo nacimiento, ¿sí? Son aquellas que han sido convertidas desde su interior. Entonces tienen mucho valor estos actos, el de humillarnos, el de arrepentirnos y ahora el de ser mansos. Dentro de la palabra de Dios podemos encontrar dos casos específicos con respecto a mansedumbre. Y el uno es Moisés, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Moisés era muy manso sobre la faz de la tierra, entre el resto de hombres. Pero también el Señor Jesús. Y Él lo pone así: ustedes deben ser mansos y humildes como yo lo soy. Qué gran ejemplo que nosotros tenemos del Señor Jesús. Y entonces podemos entender que la mansedumbre no tiene que ver con la torpeza, con la brutalidad, no tiene que ver con la insignificancia, no. Está muy contrario a todas esas definiciones que el mundo puede plantear. A dejar que los demás estén muy por encima de nosotros. A dejar que los demás nos menosprecien. Eso no significa ser mansedumbre. Esto tiene que ver también con la humildad. El hecho de hacer que nuestro egocentrismo no crezca, que tampoco estoy por encima de los demás, menospreciar al resto de personas, sino que más bien esta cualidad que lo representa al mismo Señor Jesús nos hizo entender algo, que Él estaba sometido a la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre estaba muy por encima de sus deseos, que estaba muy por encima de lo que aún había anhelado, y esto lo podemos recordar en el Getsemaní. Quisiera que me acompañen a Mateo 26, capítulo 39. Solo para recordar aquellas palabras que el Señor Jesús mencionó. Mateo capítulo 26, versículo 39. La palabra de Dios dice lo siguiente: y adelantándose un poco de sus discípulos, se postró rostro a tierra orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, sin embargo no se haga como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús en Getsemaní le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que venía y era la cruz. Y no es que Jesús tenía miedo a la cruz. No es que Jesús tenía miedo a morir, como muchos han dicho, como muchos han pensado o han creído. Es más bien que Jesús no quería vivir lejos del Padre, porque sabía que iba a ser pecado. Porque sabía que esa misma razón, ese hecho de ser pecado, lo iba a apartar del Padre. Y esto era algo de lo cual Jesús no quería experimentarlo. Pero más sin embargo, muchas veces el cristiano ha tratado de imponer su voluntad a Dios, haciendo que Dios sea favorable a su propia voluntad, haciendo que Dios apruebe los actos de voluntad o intenciones que el hombre tiene, e intentando que Dios respalde lo que nosotros tenemos. Pero no hemos sometido nuestra voluntad a Dios. Cuando sometemos nuestra voluntad a Dios implica a renunciar lo que queremos. Que Dios esté delante de nuestros planes, que Dios esté delante de nuestras metas, dirigiéndonos, guiándonos. Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Él decía: si es posible, pasa de mí esta copa. Ese es mi pensar, esto yo quisiera, pero si es que a ti no te place, pues no hay problema, Señor. Si es que tengo que ir a la cruz, Padre, papá, si tengo que ir a la cruz, lo voy a hacer. En esto se demuestra la mansedumbre, en que estaba sometido a la voluntad de Dios. Muchas veces la mansedumbre cristiana se confunde con debilidad o también se la confunde con cobardía, pero no es así. La mansedumbre implica una gran fuerza interior, capaz de controlar nuestros propios impulsos. Podemos entonces encontrar y entender algo,
La mansedumbre tiene que ver con la obediencia. La mansedumbre tiene que ver con el amor. El amor o vivir relacionados con Dios nos lleva a experimentar este amor. Y una vez que nosotros vivamos ese amor, el obedecer va a ser sencillo. El obedecer las instrucciones, el obedecer la palabra de Dios, el obedecer lo que Dios demanda. Vivir entonces como dignos hijos de Dios. Obediencia entonces hacia Dios y amor del cual vivimos cada día para cumplir aquellos mandatos de Dios. El deseo de aquel que tiene pobreza en espíritu y llanto y el arrepentimiento por su pecado, y también la mansedumbre, desea justicia. Y esa es la siguiente bienaventuranza que estaremos estudiando el día de mañana. Ser mansos conforme a esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque la palabra de Dios dice que estos recibirán la tierra por heredad. Dios no va a dejar que aquellos que muestran mansedumbre en su vida sean menospreciados, sino que Dios aún muestra que siempre está delante de ellos. Pero para esto es necesario entonces someter nuestra voluntad a Dios. El día de mañana estaremos estudiando entonces una nueva bienaventuranza. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos